Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros vamos a dar el tema 5, fotosíntesis oxigénica. Nuestro equipo está conformado por Oviedo Ponce Elida Saidet, Pelcastre Carmona Ángeles Yatsirit, Ramírez Cuevas Adriana, Valencia Jiménez Leonardo y un servidor, García Flores Andrés. El estudio científico del proceso metabólico fotosintético inició desde el siglo XVIII y se comenzó analizando a las plantas. Pero desde mucho antes, desde Aristóteles, había una hipótesis que decía que la luz solar estaba relacionada al color verde de las plantas. Esto era bastante impreciso, pero desde ese entonces ya se involucraba la luz solar. Los aspectos que ocurren y se necesitan en la fotosíntesis oxigénica fueron dándose uno por uno. Joseph Priestley descubrió que se produce oxígeno de los vegetales. Contuvo el aire en una campana y descubrió que era empobrecido por la combustión y la respiración, pero esto se revertía al introducir una planta. Jan Inhouse demostró que esta regeneración del aire dependía de la luz e identificó como oxígeno al gas producido por las plantas, que se daba en las partes verdes de esta misma planta. Él no sabía que estas eran las que contenían clorofila. Pero más adelante, esta clorofila fue aislada, identificada y nombrada como tal por Pierre-Joseph Pelloutier y Joseph Caventou. Esta clorofila es importante para el proceso, como veremos más adelante. Julius Sachs fue quien estableció la ecuación fotosintética, donde lo orgánico procede de lo inorgánico. El CO2 más el agua más la luz solar da como resultado la glucosa y oxígeno. Los microorganismos empezaron a destacar en la experimentación de este metabolismo con Cordenius Manil, que usó bacterias de azufre para unos experimentos. Su primera hipótesis fue que si el oxígeno es liberado por las plantas provenientes del anhídrido carbónico, entonces las bacterias de azufre producirían oxígeno en su fotosíntesis. Evidentemente, el resultado que obtuvo fue distinto, obtuvo azufre como resultado. Esto lo llevó a replantear la hipótesis, proponiendo que era el agua la involucrada en la liberación del oxígeno y no el CO2. Dicha hipótesis después fue comprobada por Samuel Rubin y Marty Kaimen al realizar un experimento con el alga verde clorela. Robert Hill aportó este aspecto con sus experimentos de los cloroplastos, los cuales produjeron oxígeno en ausencia de el CO2, dando a entender que el agua es la fuente de los electrones. Y Robert Emerson determinó que hay dos tipos de pigmentos que absorben la luz, el P700 y el P680. Esto lo hizo al proporcionar una onda de luz con longitud menor a la onda del rojo. La fotosíntesis fue lenta y más adelante se darán detalles de estos sistemas. En esta exposición abordaremos el proceso biológico más importante en la Tierra, que es la fotosíntesis, la cual consiste en la conversión de energía lumínica en energía química. La energía de la luz se utiliza en la reducción de CO2 a compuestos orgánicos, pero en el tema de la fotosíntesis oxigénica nos basaremos en el proceso en el cual se desprende oxígeno. Los grupos que contienen bacterioclorofila realizan la fotosíntesis, pero no producen oxígeno. Esto es importante saberlo, ya que el tema trata de las que sí producen oxígeno. Como podemos observar en el diagrama, la parte de la derecha es de las cianobacterias, que son oxigénicas, porque el dador de electrones es el agua y de ahí se desprende oxígeno. Los cloroplastos se encargan de la fotosíntesis, pero también son necesarios pigmentos fotosensibles, los cuales los principales son las clorofilas presentes en plantas, algas y cianobacterias. También el proceso de conversión fotosintética de la energía empieza con la absorción de la energía lumínica por parte de las clorofilas y las bacterioclorofilas. En la fotosíntesis oxigénica, los electrones son tomados del agua, la cual al finalizar el proceso simplemente libera oxígeno. Aquí tenemos a la clorofila arriba y a la bacterioclorofila abajo. Las dos moléculas son idénticas, excepto por los fragmentos marcados en amarillo y verde. También, como podemos notar en el centro de su anillo, contienen magnesio. Los grupos que contienen bacterioclorofila realizan la fotosíntesis, pero no producen oxígeno.
También solo se realiza en cloroplastos la fotosíntesis oxigénica. La clorofila A es la clorofila principal de los fotótrofos oxigénicos, y la clorofila es verde porque absorbe luz roja y azul. Estos dos colores transmiten luz verde. Su espectro de absorción presenta una fuerte absorbancia cerca de los 680 nm y los 430 nm. La bacterioclorofila A, presente en la mayoría de las bacterias rojas, tiene su rango de absorción máximo entre 800 nm y 925 nm. Nm es la magnitud de onda. También cabe resaltar a los pigmentos accesorios más abundantes en los fotótrofos, que son los carotenoides, los cuales actúan como agentes fotoprotectores, ya que la luz brillante puede ser perjudicial para las células. Entonces, absorben gran parte de esa luz y evitan las peligrosas fotooxidaciones. Solo para aclarar, una autooxidación se denomina a una reacción que es provocada por un agente oxidante, como el oxígeno. Ahora les voy a explicar las moléculas generadas y consumidas durante la fotosíntesis, llevada a cabo por plantas, algas y cianobacterias, en donde estos organismos utilizan dicho proceso para tomar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y luz solar. En esta exposición me referiré a ella como fotones, debido a que son estos los que excitan a la clorofila, dando como resultado 6 moléculas de glucosa, para ser más específicos, carbohidratos, y por último 6 moléculas de oxígeno. Lo anteriormente explicado es una visión general del proceso de la fotosíntesis. Sin embargo, les voy a explicar a continuación con cierta profundidad las moléculas generadas y consumidas durante este proceso. La fotosíntesis se divide en 2 etapas: la fase luminosa, dependiente de la luz, y la fase oscura, independiente de la luz. La fase luminosa comprende el fotosistema 2 y 1, en donde se va a dividir en 2 ciclos. Flujo-fosforilación cíclica comprende únicamente el fotosistema 1, requiriendo una molécula de NADP+, un electrón, fotones y iones hidrógeno, para producir ATP. Por otro lado, el flujo-fosforilación acíclica va a comprender el fotosistema 2 y 1, iniciando por el proceso de la fotólisis del agua, en donde los reactivos son una molécula de agua y sus productos son 2 iones hidrógeno, una molécula de oxígeno y 2 electrones. El fotosistema 2 requiere 2 electrones y fotones para producir ATP. El fotosistema 1 va a tener como reactivos una molécula de NADP+, un electrón, fotones e iones hidrógeno, y como productos una molécula de NADPH. No obstante, la fase oscura comprende el ciclo Calvin-Benson o de pentosas. Esta va a requerir 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de NADPH, 18 ATPs y 12 iones hidrógeno, para producir 2 moléculas de glucosa u otros glúcidos, 12 moléculas de NADP+, 18 moléculas de ADP, 18 grupos fosfato y 12 moléculas de agua. Los productos del ciclo de Calvin son moléculas formadas de gliceraldehído 3-fosfato, las cuales se pueden formar glucosa, fructosa, sacarosa, almidón, glicerol, ácidos grasos, aminoácidos y bases nitrogenadas. Cabe recalcar que algunos glúcidos producidos durante la fotosíntesis son utilizados de inmediato en las mitocondrias de las células durante el proceso de la respiración celular, proporcionando energía a los procesos vitales. La fotosíntesis garantiza la independencia a las algas, las plantas y algunas bacterias, en lo que refiere a la obtención de nutrientes orgánicos. Localización celular del proceso metabólico en procariontes versus eucariontes. La fotosíntesis en las eucariotas se realiza en los cloroplastos, los cuales se encuentran en el citoplasma de todas las células de plantas fotosintetizadoras que tengan un núcleo verdadero, recubierto por una membrana y orgánulos diferenciados. A menudo, los cloroplastos adoptan formas muy especiales dentro de ciertas células y entonces se pueden utilizar para identificar diferentes tipos de plantas. Las moléculas de clorofila contenidas en esos cloroplastos están alineadas formando estructuras llamadas cuantosomas, las cuales se localizan dentro de los corpúsculos en forma de discos llamados tilacoides. La fotosíntesis en las procariotas. Las células procariotas también pueden efectuar la fotosíntesis. En las algas verdiazules y en algunas bacterias se encuentran ejemplos de células procariotas fotosintetizadoras.
En las células procariotas, los componentes nucleares no forman un núcleo verdadero, o sea, una estructura rodeada por una membrana. Y del mismo modo, los elementos necesarios para la fotosíntesis no están contenidos dentro de los cloroplastos. Sin embargo, estas células contienen pigmentos, incluyendo la clorofila, para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Localización celular de la fotosíntesis oxigénica en las eucariontes y procariontes. En las células eucariotas de las plantas y en algunas células procariotas se realiza la fotosíntesis oxigénica, la cual se da en dos fotosistemas distintos llamados fotosistema 1 o P700 y fotosistema 2 o P680, los cuales están almacenados en membranas. En las células eucariotas están presentes en las membranas del cloroplasto, mientras que por la parte de los procariotes solo pueden hacer fotosíntesis oxigénicas las cianobacterias, en las cuales los fotosistemas están almacenados en membranas apiladas en el citoplasma. Fotosíntesis oxigénica en los fotosistemas. Paso 1. El fotosistema 680 está siendo bombardeado con fotones luminosos, los cuales pueden ser absorbidos por la clorofila A si estos tienen la suficiente cantidad de energía. Si el fotón no tiene la energía necesaria para la clorofila A, entonces los pigmentos antena absorberán su energía y la transmitirán a la clorofila A. Los fotones bombardean constantemente las moléculas de pigmento y son las dobles ligaduras de la molécula las que son afectadas, ya que un fotón golpea uno de los electrones que forma esa ligadura y desplaza a los electrones de sus órbitas, haciendo de esa molécula una molécula deficiente, y se debe reemplazar constantemente los electrones perdidos, los cuales vienen del agua que está disponible en el tilacoide, a través de un proceso llamado fotólisis. Las moléculas de agua se rompen, dando dos electrones, dos iones de hidrógeno o protones, y un átomo de oxígeno, que rápidamente se une a otro átomo de oxígeno para formar una molécula de oxígeno gaseoso, el cual se liberará en la atmósfera. Los protones quedan dentro del tilacoide y los electrones libres reemplazan a los perdidos. Paso 2. Durante el proceso de absorción de fotones, esos electrones que perdió el fotosistema 2 o P680 se llevan a través de moléculas transportadoras especiales al P700. Paso 3. El proceso de movimiento de electrones de agua al P680 y a la P700 y al estroma se llama sistema transportador de electrones, el cual consiste en una serie de reacciones de óxido de reducción. También tiene otras funciones, las cuales es transportar protones y electrones en forma de átomos de electrones. Por esta función extra también se les llama transportadores de hidrógeno. Una conocida es la plastiquinona o PQ, localizada entre el P680 y el P700. Actúa como una bomba de protones entre el estroma y el interior del tilacoide. También transfiere protones desde el estroma hacia el interior del tilacoide, pero no puede transportar protones libres, solo lleva átomos de hidrógeno. Para solucionar este problema, recoge electrones del sistema transportador, luego protones del estroma y los combina para formar átomos de hidrógeno, por lo tanto se reduce y se llama PQH2. Su habilidad única es que se mueve o difunde hacia la membrana del tilacoide, hacia su borde interno, donde libera dos protones hacia el interior del tilacoide y regresa los dos electrones al sistema transportador hacia el sistema fotosintético P700, que necesita electrones, sin su carga. La plastiquinona regresa al principio y reinicia el proceso otra vez. Paso 4. Cuando FAD adquiere dos electrones, una molécula de NADP se acerca para recogerlos, pero NADP carga hidrógenos, así que en el momento en que los electrones pasan de FAD a NADP, dos protones del estroma se combinan con los electrones para formar dos átomos complejos de hidrógeno. Al ganar electrones adquiriendo dos átomos de hidrógeno, NADP se ha reducido y se llama NADPH2. Este se regresa al estroma. Paso 5. Debido al gran incremento de protones en el interior del tilacoide, cuando aumenta la concentración de protones, el exceso de estos se libera en canales iónicos específicos en la membrana. En el extremo externo de cada canal hay un gran complejo enzimático llamado partícula CF1. Cuando los protones pasan a la CF1, esta usa parte de su energía para convertir el ADP
en ATP. Las cianobacterias son aquellas bacterias gram negativas que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis oxigénica. Son las responsables de la conversión de la atmósfera de anóxica a óxica. También se les conoce como oxifotobacterias, ya que son los únicos organismos procariontes capaces de hacer este tipo de fotosíntesis. Pertenecientes al reino Monera, pueden encontrarse tanto en el agua como en la tierra, bajo diversas condiciones de temperatura. Anteriormente, y debido a su color, eran llamadas algas verde azuladas. Solo poseen un tipo de clorofila, la CHLA, además de pigmentos característicos de biliproteínas, las ficobilinas, las cuales funcionan como pigmentos accesorios. Estas están unidas covalentemente a proteínas de unión específicas, formando las ficobiliproteínas, que se asocian en complejos ordenados llamados ficobilisomas. Estas representan las principales estructuras de captación de luz en estos microorganismos. Existen 5 tipos de cianobacterias: unicelulares que se dividen por fisión binaria, unicelulares que se dividen por fisiones múltiples, filamentosas que se dividen por fisión binaria en un solo plano, filamentosas conteniendo células diferenciadas, llamadas esterocitos, que contienen como función la fijación de nitrógeno, y filamentosas con bifurcaciones. Entre las principales características podemos destacar que viven en colonia en forma de filamentos, láminas o esferas huecas. Algunas de sus especies producen un material tóxico que podría envenenar a los seres humanos compartiendo el mismo ambiente, y su reproducción se da a través de fragmentación de sus filamentos. ¿Sabías que las cianobacterias contribuyeron de manera destacada con la oxigenación de la primitiva atmósfera, preparando de esta forma el terreno para una explosión de diversidad microbiana eucariota, que con el tiempo dio lugar a plantas y animales? Además, estas han estado por más de 1500 millones de años. A la fotosíntesis se le puede dar un proceso industrial. Diversos científicos del JCAP estiman que es posible producir la fotosíntesis artificial. Tendría que ser 10 veces más eficiente que las mismas plantas para ser sustentable y duradera. Además, no incrementaría los niveles actuales de CO2 en el aire, por lo que la Real Sociedad de Química del Reino Unido ha planteado la posibilidad de instalar conjuntos de hojas artificiales que absorban el CO2 y aguas residuales. Como conclusión, decimos que el descubrimiento y el análisis de la fotosíntesis oxigénica se dio gracias a un conjunto de conocimientos que se fueron complementando y organizando a lo largo del tiempo, los cuales, incluso a nuestros días, se siguen actualizando. Al analizar la diversidad de pigmentos que existen en un ambiente ecológico, conocimos la importancia para la coexistencia de diferentes fotógrafos en un mismo hábitat. Esto ya que la existencia de diferentes formas de clorofila o bacterioclorofila, que absorbe luz de diferentes longitudes de onda, permite a los fotógrafos aprovechar mejor la energía disponible en el espectro electromagnético. Los productos de la fotosíntesis son vitales para los seres vivos que necesitan oxígeno para hacer funciones vitales, como la respiración celular, al mismo tiempo que garantiza la independencia de plantas, algas y cianobacterias, por medio de la producción de glúcidos, los cuales son utilizados como energía, y estos procesos los pueden realizar tanto las eucariotas como las procariotas. La única diferencia es que en las procariotas solo las cianobacterias pueden realizar dicha fotosíntesis. Ya más se realizan los fotosistemas P700 y P680, los cuales están localizados en los cloroplastos y apilados en el citoplasma. Por último, proporcionamos la referencia de nuestra investigación y agradecemos de antemano su atención.